Juan Cruz, estamos con un problemita de audio. Hola, Ahí estamos. buenas tardes. ¿Cómo les va? Soy Juan Cruz Muriel, gerente del Servicio Técnico de Biogénesis Vago para Argentina. Hoy cumplimos 9 semanas consecutivas realizando estos encuentros virtuales, así que les agradezco a todos por continuar acompañando nuestra propuesta. Como digo siempre, la idea de este ciclo fue realizar una actualización y difusión de temas de interés para los veterinarios y para los productores, siempre con el afán de poner a la sanidad en el centro de la escena y contribuir de algún modo a que se entienda que no existe una producción sustentable sin un rodeo sano. Hoy contamos con la presencia del doctor Alfredo Martínez y del médico veterinario Gustavo Convesíes, a quienes obviamente que les agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación, que hoy nos van a hablar sobre la casuística de enfermedades venéreas del Laboratorio Azul. Sabemos que las enfermedades venéreas son una de las principales causas de merma y de bajos índices reproductivos en los rodeos afectados, y por tal motivo el control a través de un diagnóstico preciso se hace imprescindible en estos tiempos. Por tal motivo me pareció sumamente apropiado abordar este tema en este momento, pensando básicamente en la próxima temporada de servicio. El doctor Alfredo Martínez es egresado de la Facultad de Veterinarias de La Plata como médico veterinario y doctor en ciencias veterinarias de la misma universidad, es ex docente de la Facultad de Veterinarias de La Plata y Río Cuarto, codirector del Laboratorio Azul responsable del área de enfermedades venéreas y presidente del Laboratorio Azul Diagnóstico Sociedad Anónima. Ha recibido premio de la Academia de Ciencias Médicas de Agronomía y Veterinaria y ha publicado numerosos trabajos de la especialidad que hoy vamos a tratar. Y Gustavo Convesíes es médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, es asesor técnico del Laboratorio Azul Diagnóstico desde el año 87, responsable del proceso diagnóstico veterinario, responsable del Laboratorio de Virología y Diagnóstico Molecular, responsable del proceso de evaluación de productos biológicos y del proceso de producción de reactivos de diagnóstico. Cuenta con más de 50 publicaciones relacionadas a lo que es el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Por lo tanto, contamos hoy con la presencia de dos referentes en la materia de este tema. Ayer hablábamos con Alfredo y me contaba que la relación entre Laboratorio Azul y Biogénesis existe desde antes de que yo naciera, así que podemos tranquilamente hablar de una vinculación de un poquito más de 40 años. Laboratorio Azul no solo se ha caracterizado por elevar y mejorar permanentemente la calidad de los diagnósticos, sino que se ocupan por tener un excelente servicio, por dar respuesta a las inquietudes de los veterinarios, han formado profesionales, hacen extensión y creo yo que también generan una cantidad enorme de información que es valiosísima, sin duda que nos ayuda en nuestro caso, por ejemplo, a mejorar las herramientas de prevención como son las vacunas, sino que también contribuyen de alguna manera a mejorar la producción ganadera. Bueno, la modalidad del día de hoy va a ser de una presentación de Alfredo y una presentación de Gustavo de más o menos 30 minutos cada uno. Y luego vamos a tener un espacio, como siempre, para responder preguntas que pueden ir realizando en el chat de la reunión. Mucho más, los dejo con Alfredo y con Gustavo. Les agradezco a todos y les doy la bienvenida. Nos vemos más tarde. Alfredo, Gustavo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Cruz, por tus elogios, y digamos, sí, hacia nuestro laboratorio y hacia las personas, nosotros dos. Realmente es un honor para nosotros que Biogénesis nos esté habilitando este espacio para que poder comunicar algo de lo que hacemos y que realmente esperemos que sirva para que la audiencia pueda utilizar algo de lo que realmente estamos mencionando. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Juan Cruz, por esta invitación y por tus comentarios. Y bueno, esperemos que sea una linda charla y que sirva
intercambiar opiniones de este trabajo que estamos realizando. Perfecto, Alfredo y Gustavo, gracias. Adelante, manejan ustedes a partir de ahora. Epa, se cortó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Compartir. Se está viendo la presentación, Alfredo. Ah, con razón, por supuesto. Bueno, perdón, no hice el lío. No, volvé si querés a compartirla. ¿Ahora sí? A ver. Ahora estamos en condición. Esperemos un segundito, que ahí Jackie la manda al vivo. Ahí está. Ahí ya podés arrancar. Bueno, voy a tener que empezar pidiendo disculpas porque la senilidad a veces nos ataca y estamos, y lo único que siempre, el único mensaje que yo siempre doy, es que realmente les va a pasar a todos los que estén jóvenes aún y que realmente cuando llega todo este tiempo de los años que van pasando, las cosas son distintas y nunca para mejorar, siempre para empeorar. Pero bueno, estamos aquí frente a toda esta nueva tecnología que es digamos así, un nuevo desafío para poder empezar a trabajar con ustedes. La charla se va a referir directamente a tareas que realizan los veterinarios y que nos derivan muestras a nosotros, de manera que lo que hemos hecho es utilizar el trabajo de los pobres veterinarios que se rompen en las mangas y que nos envían las muestras y que nosotros tratamos de juntar, aunar, analizar y ver si realmente podemos devolver en algo lo que realmente el esfuerzo que están cometiendo. Por eso es que el objetivo de esto era comunicar estos datos de muestras que nosotros no participamos sino solamente procesamos y que vamos a analizar la información generada en los últimos 7 años. Esto ocurre porque desde el 2013 nosotros incorporamos en venerias, sobre todo en tricomoniasis, la obligación de realizar la prueba de PCR tradicional a todos los cultivos positivos. Eso hizo que, digamos así, nuestra información se incrementó y realmente es lo que queremos volcarle. Y para analizar un poco con más detalle, tomamos los últimos 2 años, el 2018 y 2019, con datos que les vamos a ir mostrando. Dentro de ¿qué es lo que procesamos y qué es lo que realizamos nosotros? Bueno, el laboratorio recibe estas muestras obtenidas, vuelvo a decirlo, por los veterinarios para hacer los diagnósticos de Trichomona y Campylobacter. En tricomoniasis, normalmente los veterinarios usan raspados o lavados y de esto lo inoculan directamente en nuestro medio trico azul, que una vez llegado acá al laboratorio se colocan a 36 grados en la estufa y se empiezan a mirar diariamente durante 5 días. Los cultivos positivos fueron analizados por la PCR tradicional hasta el año 2018, o sea que cada muestra que aparecía al cultivo la mandábamos a PCR y a partir del 2019 instalamos o habilitamos la prueba de real-time PCR, el de real-time para Trichomona fetus, que es la que vamos a denominar ahora qPCR. Para ello entonces se toman alícuotas en condiciones estériles al tercer día de las miradas y del procesamiento y se mandan al laboratorio de PCR. Esto nos permitió, digamos así, ahondar mucho más la casuística y además, o la calidad de la casuística, y además de ello lo va a explicar todo Gustavo en su presentación. Para Campylobacter hacemos el tradicional test de inmunofluorescencia en las muestras que nos envían los veterinarios en buffer y con buffer fenolado, y utilizamos el suero Campi Azul, también registrado, como marcado con el isotiocianato de fluoresceína, que nos permite identificar los Campylobacter presentes.
El protocolo que usamos para el diagnóstico de las muestras prepuciales es, a partir del test inicial, vamos a ir a para cultivo de Trichomonas fetus o para la IFD de Campylobacter, a todos los toros. Si en caso de que existan positivos en Tricomona, se manda la PCR, como les dije anteriormente, a las muestras positivas, y desde el 2019 habilitamos la qPCR para que se agregaran todos los compañeros que participaban de ese muestreo y que donde habían tenido o registrado algún positivo a Trichomonas fetus. Esto lo hicimos porque veíamos como la opción de que debíamos agrandar quizá el espectro que tenía el cultivo para ver si podíamos detectar alguna muestra más de las que realmente salían por cultivo. Y allí tuvimos algunas sorpresas que ya los fuimos comunicando anteriormente en algunas otras presentaciones, pero que Gustavo va a ahondar en su charla. Y ahí tomamos la definición, ¿no es cierto? Si la PCR por qPCR o por PCR tradicional era positiva, habilitábamos a identificar la Trichomonas fetus, y si esa PCR es negativa, ya la identificamos como Trichomonas fetus no patógena. En el caso del Campylobacter, también si hay Campylobacter positivos a la IFD, lo que hacemos es una qPCR donde allí identificaremos las dos variedades que tenemos de ella, la Fetus venerealis y la Fetus fetus. También Gustavo va a explicar después más adelante. En el caso de los muestreos sean negativos, siempre propiciamos de que por lo menos tengan dos resultados negativos y que realmente estén seguros de esta forma de dar certeza al trabajo que están realizando en la manga y que les sirva para el diagnóstico y control de la enfermedad. Los datos nosotros los vamos a dividir en la siguiente forma. Los primeros vamos a tener los datos totales, o sea, todos los datos que hemos procesado durante estos 7 años. Vamos a hacer un análisis de persistencia en años consecutivos, o sea, ahí tomamos la alternativa de analizar año tras año el mismo establecimiento y a ver si repetía o no repetía los resultados de positividad o no. Después vamos a entrar en un análisis por diferentes números de muestreos, o sea, el impacto que puede tener el muestreo en el resultado del análisis. Por último, los establecimientos que realizaron los muestreos negativos después del último positivo que ya había propuesto la BLD y que realmente no necesitábamos evaluar. Por último, llegaremos a algunas conclusiones. En esta placa ustedes lo que ven es el volumen de lo que estamos trabajando en estos 7 años, alrededor de 11.000 establecimientos para Trichomonas fetus y alrededor de más de 300.000 toros. Y en los 2 últimos años estábamos alrededor de los 2.000 establecimientos analizados y unos más de 50.000 toros, que incluían, ¿no es cierto? En el caso de Campylobacter tenemos un poco más, y esto es producto de que hay muchos laboratorios de transferencia que forman parte de nuestra red y que a veces porque no tienen todas las condiciones para poder realizar este análisis de inmunofluorescencia, nos derivan a nosotros y por esa razón los números son mayores en cuanto a establecimientos analizados y en cuanto a toros analizados. Lo tradicional que nosotros vemos siempre, esto lo venimos haciendo, es que las tasas de infección, ustedes verán en tricomoniasis, están siempre bastante cercanas al 6%, 7%, 8%, con algunos años que tienen algunos altibajos. Depende depende de la situación en la cual se encuentran los establecimientos, y también las tasas de infección que siempre en los toros, que siempre está en como máximo el 1%. En el caso de Campylobacter, los valores son mayores. O sea, es como que encontramos mayor cantidad en los muestreos que realizan los veterinarios, mayor cantidad de establecimientos con diagnósticos positivos, y lo mismo, sin embargo, también variando algunos años con respecto a otros, y la infección en los toros está siempre alrededor también del 1%, muy cercano. Quiere decir que en cuanto a hacer un pequeño resumen, en tricomoniasis encontramos un valor inferior de tasa de infección en rodeos,
que en Campylobacter es superior, pero los valores que encontramos con respecto a la identificación de los animales es siempre bastante parecida, cercanos al 1%. Esto lo hemos analizado siempre y esta vez nos interesaría plantearles qué es lo que pasa con los negativos. O sea, ¿por qué siempre hemos hablado de los positivos, la tasa de infección, y queremos en este momento hacer un poco un paso al costado y decir, ¿qué es lo que hacen los negativos? Uno de los detalles que también hemos analizado siempre y durante todos estos años, fíjense, la cantidad de muestreos que se hacen, o de raspados, que se hacen por cada establecimiento anualmente. Esto está siempre alrededor del 1%, 1,7%. Extrañamente tenemos un detalle allí del 2%, de 12 muestreos por establecimiento en el 2018, pero casi siempre se mantienen en esos valores del 1,6, 1,7, en todos estos años que hemos analizado. Cuando hablamos de la persistencia, es la presencia de la enfermedad en 2 años continuados. Esto lo logramos identificar en 1.040 establecimientos que se repitieron para el diagnóstico de tricomoniasis y 1.288 establecimientos para Campylobacter. O sea, hubo una repetición del diagnóstico en los 2 años y eso es un poco lo que vamos a hablar de los resultados que observamos. Si ustedes miran esta placa, van a encontrarse que, como les decía anteriormente, el 88% de los establecimientos que repitieron el muestreo de tricomoniasis son negativos ambos años. Esto es muy importante. Normalmente siempre estamos castigando al positivo, pero digamos así, hablamos más sobre los positivos, pero esta vez me gustaría hablar sobre los negativos. Ese 88% es un número muy significativo y por el otro lado en la placa también podemos ver que tenemos solamente un 3% de establecimientos que repitieron su positividad. De manera que estarían infectados solamente este 3% y tenemos después 2 categorías, unas que son las que controlaron la infección, que eran positivos y después se transformaron en negativos, que tenemos un 5%, y un valor bastante próximo, aquellos que eran negativos, venían controlando y les aparece la infección de tricomona en el rodeo. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que se observó este importante 88% de rodeos negativos en ambos años. O sea, daría la impresión de que muchos de los veterinarios están controlando esta infección adecuadamente. Y que solo ese 3% de rodeos positivos persistieron año a año. A partir de este año, estamos enviando encuestas a los veterinarios que tienen rodeos enfermos, y esto es para que nos den algunos datos de mayor certeza, que podamos avanzar mucho más en cuál es el comportamiento intrarrodeo, que es lo que desconocemos. Nosotros estamos analizando datos solamente de muestras frías que vienen al laboratorio y que quisiéramos ahondar bastante más en aquellos que han tenido casos positivos, de los cuales estas encuestas, de ser contestadas en tiempo y forma, vamos a poder ahondar en cuanto a mayor cantidad de datos que expliquen por qué ocurren estos resultados. Los rodeos que se infectaron de negativos pasaron a positivos o que se sanearon de positivos a negativos, representan entonces un 4 y un 5% básicamente. Cuando vemos el comportamiento de los 1.288 establecimientos que se analizaron para Campylobacter, el número es menor. Fíjense que del 88 bajamos aquí a un 77, muy próximo el de los positivos anualmente, y así aquí vemos sorprendente que crecen, es un 8% para aquellos que estaban, eran positivos y se negativizaron, o sea, sanearon un poco el rodeo, y aquellos otros que se revuelven a infectar, que ese sí número también es significativo con un 11%. En total, vemos que este comportamiento deberíamos estar analizándolo por qué pasa. Desde ya les vamos diciendo que esta cantidad, como les explicaba, es menor en tricomoniasis, porque Campylobacter es un individuo bastante complicado, no solamente en lo que hace para el diagnóstico, sino también para el control. Y esto hace que tengamos que esmerarnos mucho más para poder establecer los controles, los diagnósticos certeros, y que además representan una alternativa distinta a lo que estamos viendo con tricomoniasis, que es
resulta ser mucho más sencilla de controlar. Si bien esta cantidad de rodeos positivos fue baja, o sea, el C4%, el número de los que se infectaron o controlaron fue mayor a tricomoniasis también. Y esto estaría indicando que deberíamos poner mayor énfasis en mejorar la calidad del diagnóstico. Este año estamos realizando entonces, como les decía, esta encuesta para que la encuesta que nos va a dar datos más certeros, y por el otro lado estamos enviando a qPCR todas las muestras positivas a IFD para ver cuáles serían las cepas actuantes. Ya esto lo va a mencionar Gustavo, así que no me voy a meter en esto por ahora. Y hay un comentario que me gustaría hacerle, es que Campylobacter deberíamos tomarlo siempre como una infección de rodeo. ¿Por qué? Porque estas vacas portadoras que están infectadas en algún momento, que produjeron el aborto, seguramente, o tienen esta persistencia dentro de un año al otro, es la que nos estaría jugando un rol importante dentro de los diagnósticos dentro de cada rodeo. Esto significa que podemos tener toros muy limpitos, muy sanitos, pero si estamos en un rodeo donde la enfermedad es persistente, seguramente van a volver a infectarse y van a ser los transmisores a aquellas vacas que no tengan el Campylobacter en su moco cérvico vaginal. También debemos recordar que las vacas portadoras son inmunes en forma natural. Quiere decir que no es necesario, cuando se hace ese test que también nosotros hacemos de la vaca vacía y aparecen vacas vacías en número importante, alrededor de un 30%, no es necesario sacarlas, porque esas vacas están inmunizadas naturalmente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que cubrir a aquellas que no son portadoras, porque son las que realmente van a hacer el efecto del desarrollo de la patología. Y otro punto que sería importante para tener en cuenta, siendo que es un diagnóstico de rodeo, la presión de vacunación realmente es la única herramienta de control que tenemos con las vacas, debería estar incrementada. Nosotros a priori sabemos que no es muy importante o que debería ser mayor la cantidad de vacunaciones que se realizan en vacas de los rodeos, y esto surgirá de las encuestas también que hemos realizado algunas en algunos ensayos y que ya nos van diciendo que esto no se cubre totalmente. Vamos a pasar a analizar el número de muestreos, porque también consideramos que era importante que la cantidad de muestreos tenían una importancia en la calidad del diagnóstico. Fíjese usted que en el año 2018 y 2019 vamos a empezar a darle, ya les digo, importancia a los casos negativos. La cantidad de muestreos que se realizaron para Trichomonas fetus y para Campylobacter en aquellos establecimientos que fueron negativos ambos años, está siempre girando alrededor del 1,8, 1,9, tal cual les mostré en aquella diapositiva anterior, donde les daba todos la cantidad de muestreos que se habían hecho en los rodeos durante los 7 años. Cuando los casos son positivos ambos años, ahí vemos un incremento en la cantidad de muestreos, de 2,7 para tricomonas, 3,6 en el 2019, y en el Campylobacter también una mayor presión, 3% en 3 muestreos en el 2018 y 2,9 similar prácticamente en el 2019. Los que se sanearon en primer año, cuando eran positivos, tuvieron un 3% de muestreos, 3 muestreos. En cambio, cuando sanearon ya la situación, bajaron seguramente a 2 la cantidad de muestras. Y en el caso del Campylobacter pasa exactamente lo mismo, siempre cercanos a 3 muestreos por establecimiento, y que bajando al 1,9, o sea, normalizan la cantidad de muestreos realizados. En aquellos casos donde estaban sanos, pero se encontraron con la sorpresa de la positividad dentro del establecimiento, que es bastante frecuente, recuerden, era alrededor del 11%, pasamos de un 2,1 muestreos por establecimiento a 3,1. Y lo mismo nos pasó en Campylobacter. Esto nos hace observar una constante, por la cual los veterinarios aumentaron la frecuencia de muestreo cuando tuvieron animales positivos. Esto se podía constatar que la motivación de encontrar mayor cantidad de toros enfermos en los rodeos positivos está aumentando,
y se tiene en cuenta. Esto es un mensaje que ha dado siempre la ABLD y nosotros y siempre, es que realmente hay que profundizar la cantidad de muestreos para poder detectar la mayor cantidad de positivos o prácticamente todos los positivos. Por el contrario, cuando estos resultados fueron negativos, o sea, el veterinario descansa con mayor tranquilidad y asimila, ve que están muy parecidos al 1,6, 1,8 que veíamos para los 7 años, donde la gran mayoría de esos establecimientos fueron negativos y estamos hablando de más del 86% para los 7 años. Ese dato no lo incorporé porque no quiero marearlos con tanta información. La estrategia profesional nos hace pensar que el manejo de estos muestreos de acuerdo a los resultados es aceptable. El veterinario se está conduciendo muy bien y tiene en cuenta que no existen más obligaciones que la de responder a su cliente. O sea, quien tiene el veterinario enfrente es su cliente y a él se debe en cuanto a darle tranquilidad por un lado y eficiencia en su diagnóstico para establecer las medidas de control. Pasamos ahora a los establecimientos con análisis negativos después del último positivo. Esta es una postura que la ABLD había propuesto ya desde los años 80 y pico y que realmente no siempre era tenido en cuenta. Y acá nos encontramos con la sorpresa de que de todos estos establecimientos en el 2013 que estuvimos analizando, fíjense que solamente un 6 o un 8% son los que realizan un muestreo negativo. Y este muestreo doble negativo, tal cual lo proponía la ABLD, baja al 1 o al 3%, de acuerdo a los distintos años. Esto lo observamos en Trichomonas fetus, pero también lo encontramos en Campylobacter fetus. Estaría indicando que no se tendría tanto en cuenta este detalle. Vuelvo a repetirles entonces que la ABLD en su momento aconsejó 2 muestreos negativos después del último positivo y así de esta forma nos permitía identificar todos los toros enfermos con mayor certeza y no dejarlos adentro del rodeo. Lo mismo se estableció en nuestra publicación en el año 2006, utilizando solamente el cultivo, donde teníamos un 72% de muestras positivas al primer muestreo. Nos quedaba afuera un 28% y era necesario darle este dato científico, les diría, para que realmente se confirmara de que deberíamos hacer siguiendo los muestreos para poder retirar todos los animales enfermos que sean capaces de transmitir la enfermedad en el próximo servicio. Evidentemente, esta sugerencia no fue utilizada y no es utilizada por la gran mayoría de los rodeos, enfermos. O sea, los veterinarios parecería que no lo tienen en cuenta y bueno, quizás habría algún detalle que habría que estar mirando porque es quizá se me ocurre que podría ser la distracción que debería tener el productor de decir que no le aumentemos tantos los muestreos que le encarecerían su presupuesto. Se podría especular entonces que estos datos estarían indicando un déficit en la eficiencia en el diagnóstico a través del control de los toros. Pero esta situación no coincide con el bajo número de rodeos positivos. O sea, si nosotros vemos que sin hacer este doble muestreo negativo, los veterinarios están logrando un saneamiento importante, muy importante en tricomoniasis, y un poco menos importante en Campylobacter, pero saneamientos al fin, bueno, deberíamos estar analizando con mucho más certeza realmente qué es lo que estaría ocurriendo, para lo cual esta sugerencia no fue tan tomada en cuenta. Como conclusiones, ¿qué les puedo decir? Que estas enfermedades siguen presentes en nuestro ambiente y en todos los muestreos que nosotros recibimos, en valores, no les diría muy altos, simplemente acuérdense que estamos por menos del 10% de los rodeos positivos en tricomoniasis y alrededor de un 12 o 14 en Campylobacter, pero que en última instancia están diciendo de que siguen presentes y que producen un trastorno de la productividad. También podría decirles que los veterinarios, a través de todo esto que hemos analizado, en la actividad privada, están empleando estrategias aceptables. Los datos están revelando de que realmente semejante cantidad de rodeos negativos y, por el otro lado, una buena cantidad de motivaciones para seguir muestreando y retirar todos los toros positivos, daría indicando de que esta estrategia es aceptable para el control.
Y esta información presentada aquí seguramente corresponde a profesionales y productores que implementan medidas con el objetivo de mejorar la productividad de sus rodeos. Yo creo que el quid de la cuestión está aquí y este es el punto por el cual los veterinarios tienen que estar frente a su productor y haciendo tanto su asesoramiento, y además deberían estar le están dando certeza a que cuando encuentran animales positivos continúan con el diagnóstico para poder sanear el rodeo. Con todo esto, muchas gracias, no los mareo más con toda esta información, y ahora sigue Gustavo con su descripción de la implementación de la qPCR en nuestro laboratorio. Bueno, gracias Alfredo. Hola otra vez, buenas noches. La idea es explicarles brevemente cómo ha sido la implementación de esta nueva técnica de PCR real time o qPCR en el diagnóstico de la tricomoniasis y campylobacteriosis, y en base a esta implementación, cuál es la estrategia que hemos tomado de diagnóstico, que creemos que es superadora para el control de estas enfermedades. Nosotros comenzamos a trabajar en PCR en el año 2006, cuando se conoció a través de los trabajos de Bondurán en el 99 de la aparición de una Trichomonas nofetus, y después de las presentaciones de Carlos Camperos acá en el país, de esta situación, lo cual hubo que tomar un camino distinto para poder identificar esas Trichomonas nofetus. Así fue que comenzamos a trabajar con la PCR tradicional o de punto final todos esos años. A su vez también aprovechamos esta tecnología para incorporar otras patologías como es Bacillus anthracis, posteriormente fue Campylobacter, Neospora, y llegamos así al año 2018, donde irrumpe también rápidamente en el país la PCR real time, en los cuales nosotros también, bueno, tomamos la decisión de incorporarnos, obtener la aparatología necesaria para pasarse a esta metodología, capacitarnos y comenzar a trabajar en el tema. Realizamos 2 protocolos para tricomoniasis y para campylobacteriosis, basándonos en la bibliografía internacional y apoyándonos en gente con experiencia en el tema. Pusimos a punto 2 PCRs con la metodología de CyberGreen, basadas en tricomoniasis en los trabajos de Felles de Macmillan y los de Campylobacter en los de Abril, que ahora, en la medida que transcurre la charla, vamos a ir aclarando un poco estos temas. Con tricomoniasis, una vez que tuvimos el protocolo armado, hicimos unos ensayos de límite de detección o sensibilidad analítica del test y pudimos comprobar que detectaba hasta 1.4 tricomonas por mililitro del medio de cultivo. Esta metodología se realiza con la cepa de cultivo que tenemos en el laboratorio, donde se realizan diluciones seriadas y se repiten varias veces la PCR hasta encontrar una dilución en la cual el resultado es sólido, siempre se repite, y era este valor de 1.45 de tricomonas por mililitro, digamos. Ese es el nivel de detección que podemos lograr con este test. También hicimos el trabajo de especificidad, y que hemos obtenido muy buenos resultados, digamos. Es una técnica muy específica en ese sentido, por eso nos permite diferenciar las Trichomonas fetus de las no fetus. Hemos hecho pruebas frente a muestras de toros vírgenes, frente a toros de establecimientos negativos, frente al medio de cultivo en el que viene la muestra, y en todos esos casos no se obtienen muestras falsas positivas. Una vez que está implementado el test, el protocolo en el laboratorio, después viene la parte más importante, que es la evaluación de sensibilidad y especificidad diagnóstica. Además, es cuando el test se lo pone a trabajar a campo, digamos, con todas las situaciones, que esto ya lo hemos hablado muchas veces, en lo cual se ve sometida la muestra y el test en general, digamos. Una muestra que se va a buscarla al campo, que hay que hacer una metodología de raspaje o de lavaje,
que depende de las instalaciones, del carácter del toro, que puede venir con diferentes situaciones como orina, tierra, barro, pelos, que todo eso influye en el resultado final de esta prueba y de todas las del laboratorio, digamos. El transporte influye y nosotros después realizamos el diagnóstico en el laboratorio. Es decir, acá primero le expliqué, hacemos una prueba del protocolo, lo que llamamos la sensibilidad analítica en el laboratorio. Y después tenemos que hacer la evaluación de la sensibilidad clínica o diagnóstica de todo el proceso. Entonces, las muestras, acá le quiero hacer referencia a un trabajo que me pareció muy interesante, muy ilustrativo de lo que puede ocurrir cuando uno puede trabajar con muestras muy contaminadas, con mucho barro. Esta publicación de este autor, Cloutier, estudió el efecto de la contaminación bacteriana en el cultivo y la real-time PCR, y lo que pudo demostrar, trabajando con dos medios, acá le está mostrando dos medios de cultivo, uno un comercial, el Impatch, con una contaminación provocada en el laboratorio por el trabajo de investigación, y otro trabajo fabricado, otro medio de cultivo fabricado en el laboratorio, también inoculado con bacterias, y cada uno de esos medios lo probaron con distintas cantidades de tricomona, un medio con 10 tricomonas, otro con 100, otro con 1000, y este valor que les muestran acá, lo que se llama CT, es el valor que uno define por la real time, si una muestra es positiva o negativa. Cuanto este valor es más bajo, la muestra es más positiva, más fuerte. En la medida que este valor va aumentando, hasta que hay un nivel de corte, a esta altura estas muestras hay que considerarlas negativas. Y bueno, acá ven claramente cómo muestras que contienen protozoarios, tricomonas, pero por el efecto de la contaminación pasan a ser negativas para el test. Entonces esto es uno de los factores muy importante a tener en cuenta, que siempre lo recalcamos, la calidad de la muestra, las muestras limpias que van a favorecer a obtener un mejor resultado. Ahora lo interesante de mostrarles es lo que ya les comentó Alfredo. En el año 2019 nosotros hicimos un trabajo, una vez que tuvimos la PCR puesta a punto, y acá lo que les estoy mostrando son los resultados de muestras de toros provenientes de establecimientos con trichomoniasis, a los cuales le realizamos el cultivo y la PCR. Un total de 7.966 muestras, de los cuales fíjense que por cultivo, y que fueron confirmadas por la QPCR, fueron 380 muestras. El cultivo también cultivó protozoarios, en este número 227, que la QPCR los clasificó como no fetus. Estas son las tricomonas no fetus. Muchos de estos toros son toros vírgenes y provenientes de cabaña. Y el dato interesante es que cuando procesamos las muestras de todos estos toros provenientes de rodeos enfermos, encontramos que la PCR comenzaba a detectar muestras que no eran capaces de detectar el cultivo. En este caso fueron 121 muestras y obtuvimos un total de 501 animales positivos. Esto es la pregunta de por qué el cultivo no puede alcanzar a detectar estas muestras. Una de las situaciones podría ser, bueno, ya vimos que la contaminación puede ser un efecto negativo, tanto para el cultivo como para la PCR, pero quizás la cantidad de protozoarios en la cavidad prepucial al momento de la toma de muestra pueda ser una de las causales de la presentación de estos casos que solo aparecen por la PCR. Aquí ya la PCR nos está demostrando una mayor sensibilidad del test. Y esto, fíjense, esas 501 muestras, acá les voy a mostrar otros datos interesantes. Esas 501 muestras están acá discriminadas por los muestreos sucesivos que recibieron esos toros. Y fíjense que al primer muestreo, la cantidad de muestras que salieron positivos al cultivo de la PCR eran el 62%. Y
al primer muestreo ya la PCR incorporó un 19% más de muestra, lo cual elevó la detección al primer muestreo, la sensibilidad del test al 81,3%. Nosotros siempre sabemos de estudios previos que el cultivo solo tiene una sensibilidad al primer muestreo alrededor del 70-72%. Posteriormente, en un segundo muestreo, el cultivo, y confirmado por PCR, detectó el 11%, y la PCR aportó un 2,6% más de positivos. Lo mismo ocurre en el tercer muestreo, con un 1,8 y 1,6, incluso hasta un cuarto. De acá se saca otra conclusión importante, siempre la decimos, es que también no es que la PCR detecta todos los positivos en el primer muestreo ni en el segundo, y fíjese que en el tercero y hasta un cuarto. Por eso siempre seguimos con ese criterio de obtener 2 raspajes negativos después del último positivo, porque lo que estamos viendo en la práctica es que sigue habiendo muestras que aparecen tanto por cultivo y como por PCR en los sucesivos muestreos. En lo que va del año 2020, realizando esta misma metodología, fíjese que sobre 3.931 muestras, también provenientes todos de toros y de muestreos de campos problemas, tenemos que han coincidido en el cultivo y la PCR positiva 116 muestras, 197 son no fetus, han crecido en el cultivo y las descartó la PCR, y hemos obtenido 102 muestras, nuevos positivos, que no hubieran sido detectados por el cultivo. Por eso para este año, con toda esta experiencia que tuvimos en el 19, nosotros lo que estamos haciendo, que algo ya le explicó Alfredo, es un cultivo más PCR. A todos los toros de establecimientos con antecedentes de trichomonosis de 2 años previos, o sea, de 2018 a 2019, que han tenido antecedentes de trichomonosis, o con la detección de Trichomona fetus en el presente año, en el 2020, todo ese muestreo pasa directamente a PCR, o sea, a cultivo y a PCR. Al tercer día de cultivo, como ya explicó Alfredo, tomamos una muestra del medio de cultivo y la procesamos para PCR. Y vemos esa ganancia de sensibilidad y especificidad de este test por sobre el cultivo. Con respecto a Campylobacter, aquí vamos a hacer una pequeña introducción, porque Campylobacter, como todos ustedes sabrán, y nosotros lo recibimos diariamente, hay muchas siempre dudas al respecto, confusiones, y por eso viene este pequeño repaso, digamos. El género Campylobacter comprende 17 especies y 8 subespecies. La especie importante para el bovino es el Campylobacter fetus, que a su vez tiene distintas subespecies, como es el Campylobacter fetus, Campylobacter fetus subespecie venedialis y el Campylobacter fetus subespecie venedialis biovar intermedios. Nosotros tenemos una PCR que va a poder detectar un gen que es propio de la especie fetus, y otra PCR que va a detectar y va a poder diferenciar la subespecie venedialis. Esto que les muestro acá es que detecta el conjugado, que es la metodología tradicional que se viene usando y que se sigue usando, que es muy útil, y que aporta la PCR. Digamos, cuando uno hace el diagnóstico de campylobacterosis utilizando un conjugado, detecta la especie Campylobacter fetus y no puede diferenciar la subespecie. O sea, el conjugado está producido por las 2 cepas de fetus fetus, la cepa de venedialis, con la cual tiene que reaccionar, y no tiene que reaccionar con otras cepas, como con esto medimos la especificidad del conjugado. No tiene que, por ejemplo, se prueba con Campylobacter sputorum bubulus, con Campylobacter intestinalis y cualquier otro Campylobacter
que no sea de la especie fetus no deben reaccionar. Entonces, acá no podemos diferenciar la subespecie. Si incorporamos la PCR que está dirigida contra un gen de la especie, que es el nombre propio del gen, que es común a la especie Campylobacter fetus, tampoco podemos diferenciar la subespecie. Nos va a detectar tanto la cepa de Campylobacter fetus como de Venerialis, y no debe tampoco detectar otras cepas que no sean de la especie fetus, porque este gen es propio de la especie fetus y no lo comparten, ¿no?, otros Campylobacter de otras especies. Y después hay otra PCR que está dirigida a detectar un elemento de inserción del genoma que tiene este nombre propio, ISCF1, que está solo presente en el Campylobacter fetus venerialis. Entonces, al realizar esta PCR, nosotros estamos detectando exclusivamente el Campylobacter fetus venerialis. Las cepas de fetus no reaccionan con esta PCR y tampoco las de otra especie de fetus. Entonces, un poco para aclarar cómo está diseñado el diagnóstico actual de Campylobacter. Lo mismo cuando pusimos a punto el protocolo de la PCR de Campi, realizamos las pruebas de sensibilidad analítica o límite de detección y vimos que Campylobacter fetus detectaba hasta 52 unidades formadoras de colonia por mililitro, y la PCR de Campylobacter fetus venerialis 330 unidades formadoras de colonia por mililitro en el 2020. Les digo 2020 porque esto que muchos ya lo habrán visto en otra charla, esta es la prueba de límite de detección del año pasado, teníamos 500 unidades para Venerialis y este año, bueno, alcanzamos a detectar hasta 330. Pero lo mismo, la metodología similar a lo que hicimos en tricomoniasis, se hace con las cepas, con las dos cepas, en este caso de fetus y fetus venerialis, se hacen cultivos en placa, conteos de unidades formadoras de colonia en las distintas diluciones que se realizan, y se realizan las PCR correspondientes, hasta obtener la última dilución en la cual reacciona. Y ahí nos marca el límite de detección. Las mismas, para hacer especificidad, lo hicimos con las mismas cepas que probamos en conjugado, con la Campylobacter sputorum bubulo y intestinalis, y no reaccionan, estos primers no reaccionan contra esas cepas. Acá me pareció interesante mostrarles un ensayo de la sensibilidad y especificidad clínica que realizaron en Canadá, y porque es lo mismo que hablamos en trico, que uno puede medir la sensibilidad analítica del test en el laboratorio, pero después hay que ponerlo a trabajar en el campo, a través del veterinario, de la toma de muestra. Este mismo trabajo hicieron en Canadá con 260 toros positivos a Campylobacter fetus venerialis, muestreados semanalmente, y ellos obtuvieron una sensibilidad de la qPCR de un 85,4% al primer muestreo, la elevaron a un 95,5% en el segundo muestreo. En paralelo hicieron inmunofluorescencia y obtuvieron un 72% de sensibilidad al primer muestreo, que es también la sensibilidad promedio que por estudios previos en Argentina hemos determinado que tiene la inmunofluorescencia, o sea que coincidimos en este valor. Y también utilizaron el cultivo y obtuvieron un 82,3% de sensibilidad. Les muestro esto porque, digamos, no es fácil hacer un estudio de sensibilidad y especificidad clínica, y creo que es un poco el valor que nos estamos acercando nosotros con el uso de la PCR, y la especificidad que tuvieron fue de un 85% utilizando 300 toros vírgenes. Ellos consideraron que el toro virgen no tendría que tener Campylobacter fetus venerialis, así que
probaron la especificidad de la técnica y obtuvieron un 85%. Con esto ustedes tienen una idea del alcance que tiene la técnica, porque después esto se va a manifestar en los resultados finales. Y otro tema importante que surge de este trabajo es la repetibilidad de los muestreos en los toros positivos, que varió de un 46 a un 100%. O sea, solo 2 toros de 13 fueron positivos en todos los muestreos. Después los otros toros que ellos sabían positivamente que estaban infectados con Campylobacter, no se repetían en los muestreos. Y eso nosotros lo vemos en la práctica, porque cuando se hace el diagnóstico y después se repiten los muestreos o se busca repetir el toro positivo, no siempre sale el toro. Y es algo que evidentemente no es que nos ocurre nosotros solos en Argentina, sino es una, podríamos decir, el alcance o una debilidad de la técnica, hasta dónde nos puede permitir la repetición de muestreo. Los resultados que hemos obtenido en el año 2019, por ejemplo, de 1.145 muestras procesadas, fueron 76 muestras positivas a la fluorescencia, 77 a la qPCR de especie fetus, y luego de estos positivos, a 65 pudimos hacerle la qPCR de veneriales, obtuvimos 45 positivos, que sería el 69% de las muestras. En el año 2020, en lo que va del 2020, llevamos procesadas 1.194 muestras, cuales tenemos 403 muestras positivas a fluorescencia, 317 a la qPCR de especie, y a 274 muestras le pudimos hacer venerialis, obteniendo 184 muestras positivas, lo que sería un 67%. O sea que este valor, 69-67%, sería la presencia de Campylobacter fetus venerialis en las muestras positivas que estamos recibiendo. Sería datos de la realidad nuestra de lo que está ocurriendo en nuestro muestreo de toros. Es un dato importante porque hace a un nuevo conocimiento de la situación, porque todos estos años, como dije al principio, nosotros no podíamos diferenciar si no recurríamos a un cultivo, qué muestra estaba, qué variedad de Campylobacter estaba presente y en qué medida estaba presente el venerialis. Bueno, aquí estamos teniendo los primeros datos de nuestros muestreos. Entonces, la estrategia de diagnóstico que estamos utilizando para campylobacteriosis, seguimos utilizando la técnica de inmunofluorescencia, y a todas las muestras positivas las pasamos para hacer la qPCR de las dos qPCR, la de especie y la de subespecie venerialis. La idea de esto es tener cada vez más información de cuál es la presencia de una y otra subespecie en los rodeos nuestros, y a su vez, como también comentó Alfredo, estamos solicitando a todos los veterinarios que trabajan con nosotros una encuesta que nos ayude a comprender y a aportar más información para poder comprender finalmente más cabalmente cómo están asociados las distintas presencias de venerialis y fetus en los rodeos y qué implicancia tiene con la importancia clínica que tiene en los rodeos, y eso lo vamos a obtener de las encuestas. Así que si alguno recibe una encuesta, ese es el motivo. Como comentarios finales, y para pasar a las preguntas después, podemos decirle que de la experiencia que estamos teniendo, del uso de incorporar la qPCR en el diagnóstico, es que incrementa la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico de trichomonosis y campylobacteriosis. Cada una en su medida, como hemos visto, pero hay un incremento importante en ambos sentidos. Y como siempre, el criterio, que tanto nombró Alfredo, de obtener el criterio de la APLD, de obtener 2 muestreos negativos después del último positivo, creemos que sigue vigente por los resultados que estamos viendo, que no todos se terminan en un primer muestreo, que siguen apareciendo toros positivos en los muestreos sucesivos. Así que creo que todavía este criterio
hay que utilizarlo para controlar las enfermedades en los rodeos. Así que, para no ser muy largo hasta acá, creemos que le hemos presentado básicamente un resumen de nuestra tarea, cómo estamos trabajando, cómo estamos utilizando estas metodologías de diagnóstico, y ahora quedamos a disposición de ustedes para las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfredo y Gustavo. Impecable, estuvimos en tiempo, se escuchó, se observó con muchísima claridad, así que nuevamente agradecerles por compartir la casuística de los diagnósticos de enfermedades venéreas y marcar un poquito también el rumbo y el norte hacia dónde va el diagnóstico y la vigencia que todavía tienen algunas cuestiones como esto de los dos muestreos. Tengo algunas preguntas en el chat que ya voy a pasar a contárselas y ustedes definirán quién las quiere ir respondiendo. Y bueno, invito al resto de los presentes a que si quieren hacer más preguntas, lo pueden hacer ahí en el chat. Nos preguntan si no creen que el menor porcentaje de muestreos de los toros, una vez que sale positivo, no se debe al descarte de esos toros. O sea, que quizás estén descartando toros positivos y por eso no llega un segundo muestreo, Alfredo. Sí, es probable que sea así o que tenga alguna influencia, por supuesto. El primer muestreo es el determinante en cuanto que realmente no solamente está el aspecto de la toma de muestras para las enfermedades venéreas, sino también para todo lo que signifique la parte clínica. Entonces es probable que sí. Esto es la única forma de poder determinarla es que los veterinarios nos lo indiquen. Nosotros estamos digamos así, comunicando un dato muy frío, que es simplemente la cantidad de animales positivos que encontramos, y por el otro lado, como les mostró Gustavo, las muestras positivas a Trichomona fetus del año pasado, 2019, es un trabajo enorme haber tomado 500 muestras y ir analizando cuántas veces entró esa muestra. Porque tengamos en cuenta que a veces, incluso hasta se cambia el número, a veces aparece, normalmente se mandan por la caravana de exportación, pero a veces no se le agrega el sufijo, o a veces aparece toro colorado, y etcétera. Bueno, sí, es un poco difícil todo eso. Yo les digo que a partir de todo esto, nosotros desde el año 1983 que venimos haciendo un seguimiento con un software para poder identificar los animales y poder encontrar estos datos de tasas de infección. Y a partir de ahora también vamos a tratar de identificar, pero es muy difícil poder compatibilizar. Tuvimos que también generar un software que, cuando terminado el año, habilite cada establecimiento con los números para que realmente si había una coincidencia, y esto nos permitía identificar sucesivamente si ese toro había entrado o no. Pero es un trabajo, es una tarea bastante ardua. Imagino que sí. Uno de los grandes desafíos, ¿no? La identificación de los animales. Nos hacen una pregunta que creo que es muy, muy pertinente y estaría buenísimo que la puedan responder, ¿cuáles serían las recomendaciones para tomar una correcta muestra, ¿no? Un poco en línea de lo que contaba Gustavo de la contaminación. ¿Cuál sería el ABC para una correcta toma de muestra? Bueno. Pero vos que tenés más años. Digamos, sí, yo quizá por ser ser en algunas cosas productor, también tengo el acceso a veces a haber hecho todo este tipo de cosas, ¿no? Y siempre digo lo mismo, las muestras deben ser, están influenciadas a veces por los aspectos climáticos. Si hemos tenido lluvias frecuentes y demás, es un poco seguro que van a venir las muestras contaminadas con barro.
Y fue ese año 2018 que fue tremendo, el 2014 también fue otro año tremendo donde hasta el mes de septiembre no se podían realizar los muestreos. Y bueno, la gente tiene urgencia y los tiene que hacer. Por el otro lado, yo también pienso que el veterinario juega un rol importantísimo, porque no es fácil estar en una manga donde un toro te puede patear y donde realmente el productor juntó los toros para analizarlos, y llega el veterinario y diga, no puedo trabajar hoy porque realmente la situación no me está ayudando a poder hacer los muestreos. Todo eso es comprensible y hace al aspecto profesional. La recomendación que nosotros damos es que si llega a haber barro o demás, es bueno utilizar la técnica de la pipeta Kazoo, que ya la hemos comunicado siempre, que es simplemente tomar un buffer sin fenol, el mismo buffer PH72 sin fenol, cargarla con unos 5 centímetros de la pipeta Kazoo, la de color azul. Eso se manda al prepucio, al fondo del prepucio, se hace un masaje para poder sacar una cantidad mínima de recuperación de ese buffer que hemos colocado adentro, y lo dividimos entre el medio de trico y el medio campo. Y esa fue, teniendo el recaudo de haber limpiado externamente con un papel la pasada del prepucio hacia la parte exterior, permite mejorar muchísimo la calidad del muestreo que se realizó. Y por el otro lado, si llega a haber situaciones donde simplemente yo tengo un prepucio que está sucio, la otra alternativa que tenemos es a esa primera parte, y no tengo otra cosa que los raspadores, a esa primera parte del prepucio yo la podría estar enjuagando con un buffer también de pH sin fenol, y para que eliminar todo esto que es la parte, digamos así, más sucia que puede tener el prepucio para poder analizar, ¿no? También, Gracias, otro Alfredo. punto que me olvidaba, si el toro, que también es frecuente, llega a orinar, por favor, no vuelvan a repetir el muestreo, porque obviamente estamos diluyendo. Si estamos hablando de una cantidad muy baja de tricomonas para poder detectar, y además una mayor en Campylobacter, esa dilución que va a provocar la orina nos va a jugar en contra para que llegue a un diagnóstico certero. Perfecto. Gracias, Alfredo. Bueno, Gustavo, te felicitaban por la presentación y nos consultaban si la QPCR a Campi, a partir de la inmunofluorescencia positiva, ustedes la realizan de la muestra de solución formulada. O sea, si crees que esa muestra en realidad para hacer la QPCR no sería mejor en algún medio de transporte sin formol, como el caso del Cary Blair o alguno de esos, si consideras que mejoraría la sensibilidad de la QPCR. De elección, nosotros incluso con los veterinarios que ya deciden hacer una PCR o nosotros queremos hacerle una PCR, preferimos utilizar un buffer sin fenol. De todos modos, como la mayoría de las muestras ingresan con fenol, se hicieron trabajos, incluso nosotros mandamos muestras a Holanda, al centro de referencia de Campi, para procesar esas muestras, y en ese procesamiento no obtuvieron diferencias. Por eso nosotros la estamos utilizando de la muestra que termina la fluorescencia, hacemos la PCR. Pero ya te digo, si podemos planificar el diagnóstico y ya sabemos que se va a hacer una PCR, preferimos sacar el factor fenol y utilizar un PBS sin el fenol. Perfecto. Está muy bien, va a ser un camino de trabajo con los vetes, ¿no? Nos estaban haciendo una consulta si con un raspaje negativo por PCR el establecimiento estaría libre de las dos enfermedades. Nosotros, por la experiencia que vemos, que estamos teniendo en estos 2 años de trabajo y que tratamos de reflejárselo en los gráficos, es que no alcanza, porque vemos que en el seguimiento de eso, ahí en Trico surgió más claramente, en el seguimiento de esos 500 toros positivos,
que hasta el cuarto raspaje seguían apareciendo toros positivos, en menor cantidad, pero aparecen. O sea, porque como el diagnóstico, porque siempre uno piensa en la PCR, pero el diagnóstico está influenciado por muchas cosas, no solo es la PCR. Vimos que hay todo un trabajo de toma de muestras, de factores que influyen, de inhibidores, de contaminantes, que la pueden hacer fallar. Entonces, en la práctica, por eso hablamos de la sensibilidad diagnóstica, de la sensibilidad clínica del test, en la práctica, en las condiciones que lo usamos acá nosotros, no alcanza con un solo raspado. Perfecto. Gracias, Gustavo. Bueno, por el momento no tengo alguna pregunta más. No sé si ustedes desean ampliar en alguna cuestión, reforzar algún concepto, dar alguna sugerencia, Alfredo, que consideres pertinente. Y si no nos ingresa alguna consulta, acá tengo una. A ver, en provincia de La Pampa, Campylobacter fetus no lo consideran como patógeno y no lo incluyen en la QPCR. No sé qué conocimiento tienen al respecto. Sí, bueno, esa es una consulta constante que tenemos de los colegas y un poco este trabajo que estamos llevando adelante, de tratar de identificar, que estamos haciendo un trabajo de estudio de cuáles son los Campylobacter que están presentes, porque si uno se basa en la bibliografía internacional, solo hablan del Campylobacter venerealis como un agente patógeno de la campylobacteriosis. Argentina tiene toda una historia del trabajo de embalcarse, sobre todo del grupo que han demostrado que el Campylobacter fetus puede eventualmente provocar problemas de infertilidad, de abortos. Entonces, hasta ahora no podíamos diferenciarlo por el diagnóstico, salvo que si usáramos cultivo, pero no era lo frecuente. Ahora estamos en una etapa de avanzando en el conocimiento de la casuística, de lo que está pasando en el medio. Y por eso también les hablaba de incorporar las encuestas, los datos vamos a tener resultados de qué Campylobacter están actuando por establecimiento y datos de encuesta de los datos reproductivos. Ahí se va a poder aclarar un poco el tema de qué está pasando con el campe. La Pampa también está creo que tiene una diferencia con provincia de Buenos Aires y con todo el resto del país, porque vienen trabajando en un plan de venería de muchos años. Y quizá la situación sea distinta a lo que nos pasa a nosotros acá en provincia de Buenos Aires. Sí, seguramente. Bueno, Alfredo, Gustavo, como les decía recién, si quieren hacer alguna consideración final al respecto, tienen la posibilidad de hacerlo y si no, vamos a ir cerrando un poquito este encuentro, que desde ya obviamente que les vuelvo a agradecer por el tiempo que se han tomado de preparar esto y de acompañarnos en nuestro ciclo de webinars. Alfredo. Sí, yo simplemente un comentario que me gustaría hacer es que lo que nosotros hemos, digamos así, comunicado como encuesta, como datos, es el trabajo de los veterinarios. Entonces, también, y es el trabajo frío de ellos, ¿no es cierto? Entonces, un poco tenemos la suerte de poder aunar todo aquel esfuerzo que se hace a través de, les diría, más de 270 veterinarios que trabajan anualmente en este tipo de enfermedades con nosotros, y que realmente les sirva, y para eso lo hacemos, para que tengan un poco, algún asidero más de evaluación en el trabajo que están realizando en forma individual. Así que, por el otro lado, en Campylobacter, también me gustaría mencionarles, además de que realmente lo que dijimos para establecer para el diagnóstico, es que no se olviden de que es una enfermedad de rodeo y que esta enfermedad de rodeo requiere una medida de vacunación mucho más profunda que seguramente la que se está realizando. Así que realmente con eso es probable que vayamos a controlar estas infecciones. Desde ya
les agradecemos muchísimo a vos, a todos ustedes por habernos invitado y a poder comunicar y con esta posibilidad de creer que uno es un poco útil haciendo todas estas comunicaciones. Bueno, Alfredo, coincido con vos. Hemos mostrado muchas veces que el uso de vacuna reproductiva en Argentina está en el orden de entre el 30 y el 40%, o sea, estamos lejos todavía de dar lo ideal, ¿no? Si uno apuntara a dar 2 dosis de vacuna reproductiva por vaca por año, estamos bastante lejos. Y bueno, no claudicaremos en esto. Yo estoy convencido, y se los decía hoy, que lo que están haciendo es generar una buena base de información y de conocimiento para tomar buenas decisiones en conjunto, ¿no? Laboratorio diagnóstico, en este caso nosotros que tratamos de hacer y poner en manos de los veterinarios también herramientas de prevención a la altura, y los colegas veterinarios que son los que generan los datos y la información en el campo. Gustavo, ¿algún mensaje final? Si no, ya los despido y los dejo ir a descansar. Bueno, esperemos tener éxito, terminar este año trabajando y poder sacar más conclusiones, más conocimiento de lo que nos está pasando con estas enfermedades venéreas y sobre todo Campylobacter, poder ir cerrando algunas dudas, si es que podemos, no sé, eso lo sabremos más adelante con más información, más resultados, y bueno, los iremos comunicando a la medida que los tengamos. Bueno, por mi lado, muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto y espero que haya servido. Seguro que sí, les agradezco muchísimo en nombre de Biogénesis Vagó, y continuaremos, ¿no?, en este camino de trabajo conjunto con Laboratorio Azul. Bueno, les vuelvo a agradecer a todos los que estuvieron enganchados en esta jornada de hoy. Les cuento que la semana que viene vamos a estar presentando en sociedad una nueva vacuna que estamos lanzando al mercado, y me parece que va a ser una muy buena oportunidad para todos los veterinarios de poder conocer cómo es el proceso productivo de una vacuna clostridial de excelencia, algunos aspectos que muchas veces no los vemos en la facultad, no los vemos en ningún lado. Me parece que va a ser una muy buena oportunidad para conocer cómo es el paso a paso de la elaboración de una vacuna con todos los controles de calidad. Les agradezco muchísimo por continuar acompañándonos en este ciclo de webinars. Les mando un saludo enorme y que tengan buenas noches. Bueno, no sé si